Voy a invitar que tomen unos minutos para apagar su celular o ponerlo en vibración, en silencio. Así no tengamos ninguna interrupción. Así que sea obediente, hermano, y apague su celular o póngalo en silencio para que aprendamos y nos acostumbremos a que este tiempo es un tiempo sagrado. ¿Sí? ¿Cómo es este tiempo? No escuché, ¿cómo es? Por lo tanto, si es sagrado, debe ser sagrado, ¿sí? Entonces, apaguemos los celulares o pongan en silencio. Usted cuando salga y diga, me voy a la congregación, ya la gente sabe dónde está usted, así que cualquier cosa usted va a ser informado. Pero acá es momento y necesariamente de que estemos escuchando la palabra del Señor, ¿eh? Así que tomen asiento, ubíquense. Vamos a compartir las escrituras y luego tengo unos avisos importantes para esta semana, ¿sí? Vamos a escudriñar la palabra del Señor. Hoy quiero titular esta enseñanza, El verdadero Hijo de Dios según la Biblia, ¿sí? Todos sabemos que hemos nacido del Padre porque hemos recibido la vida del Hijo, de Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, somos hijos de Dios. Pero muchas veces sufrimos y luchamos y batallamos cada día con la parte que aún está con nosotros. Nuestra naturaleza, la carne, que tenemos esa lucha diaria, que tenemos permanentemente malos tragos con esta carne. Incluso muchos han llegado a desistir de querer servir a Dios porque se han dejado dominar aún los pensamientos por las carnes, diciendo, no podés hacer nada, no podés servir, no podés estar en comunión con Dios, así que conformate, si es que Dios te va a salvar algún día, que te salve, pero te vas a quedar para siempre, hasta que te mueras, te vas a quedar sentado y no vas a hacer nada, no vas a poder leer la Biblia, ni cantar, ni adorar, no. ¿Por qué? Porque la carne te mintió, la carne tomó la fortaleza de tus pensamientos y te hizo creer eso. Entonces muchos hermanos están a esta altura frustrados, se han resignado simplemente a congregarse de vez en cuando para mantener algo de esperanza, esa pequeña llama viva todavía, cuando quizás hay otros o muchos que ya han desistido de seguir congregándose y lo peor de todo es que la carne está sin freno y está deleitándose con las cosas del mundo. Creo yo que muchos de aquellos que no se están congregando son hijos de Dios, pero que van a ser duramente castigados por el Padre, que es justo, pero van a volver a casa algún día. Pero también tengo entendido que hay muchos que creían que eran hijos de Dios, pero su naturaleza los hizo volver al chiquero de donde pertenecían. Lo que sí debemos hacer nosotros es cómo podemos ser nosotros hijos de Dios conforme a las Escrituras. Y es lo que quiero en esta mañana resaltar. El cuadro de la palabra de Dios pinta grandes y hermosos hombres y mujeres de Dios que están escritos históricamente en la palabra del Señor. Pero de estos grandes hombres de Dios que usted lo conoce, por ejemplo, dígame un hombre de Dios o una mujer de Dios que aparece en la Biblia. Abraham, ¿quién más? David, ¿quién más? Moisés, Pablo, ¿quién más? Samuel, ¿ninguna mujer? María, la madre de Jesús, María, Ruth, ¿quién más? Débora, Esther, hay muchas personas, no personajes, personas, porque fueron reales, personajes son ficticios, son personas que han existido y que han quedado en la historia. Incluso hasta esa mujer que era prostituta y fue perdonada y quebró su perfume, dice, vas a ser recordada por los siglos. Y actos que han inmortalizado personas así. Ahora nosotros podemos ver que cada uno de los cada una de las personas que ustedes han nombrado y que son bíblicas, nosotros resaltamos la parte más hermosa de ellos, pero sin embargo todos ellos tuvieron grandes problemas y debilidades. Todos ellos cometieron errores. Todos ellos cometieron cosas que quizás ni siquiera usted la cometió. Y uno se puede decir, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros?
porque ellos pueden figurar en las Escrituras como personas a tomar ejemplos de ellos. ¿Y por qué nosotros estamos, pareciera, tan descuidados o tan sacados del plano? Amados hermanos, todos los que somos hijos de Dios debemos tener la identidad del hombre perfecto creado según Dios. Vamos a buscar un versículo bíblico para comenzar. Romanos capítulo 8, versículo 29. Quiero que preste atención a esta palabra. Romanos capítulo 8, versículo 29. Yo voy a leer de Reina Valera contemporánea. Usted sígame de su versión. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice así las Escrituras: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el motivo por el cual el Padre te escogió y te salvó? Para que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Que Cristo sea visto en ti. Ahora, toda la Escritura habla de personas que han tenido actos y hechos sobresalientes y se han condecorado como en un cuadro de honor en Hebreos capítulo 11, como el capítulo de la galería de la fe. Y aquí es donde quiero yo orientar el sermón de esta mañana acerca de la vida y la conducta de hombres y mujeres que por la fe, lograron hacer cosas que hoy podemos aprender. ¿Qué es lo que quiero resaltar con todo esto? Solo por medio de la fe podemos llegar a ser como Cristo. ¿Cuánto dicen amén? ¿A usted le gustaría que en su vida se manifieste Cristo? Totalmente, que se vea Cristo, ¿le gustaría a usted? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Se ve a Cristo hoy actualmente? Conozco ese silencio, ¿no? Y usted dirá, bueno, pero voy en proceso. El gran problema que tenemos todos es que queremos ver reunidas todas las cualidades y características de Cristo en nosotros en un momento. Pero todos sabemos que eso no va a suceder hasta cuando Cristo regrese, porque seremos tal cual Él es, dice la Escritura. Y dice Colosenses capítulo 3, cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. ¿Qué quiero decir con esto? De que únicamente los hijos de Dios pueden tener la vida de Cristo y por eso la vida de Cristo se va a manifestar. Ahora, la pregunta es, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Y seguramente todos nos vamos con nuestros ojos al capítulo 11, versículo 1 de Efesios. Vamos a leer el texto, pero vamos a entender qué es la fe para que usted pueda comenzar a ver qué es Cristo formándose en usted. Ahora bien, dice el versículo 1, tener fe es, ahora bien, tener fe es, dice la palabra, estar seguro de lo que se espera. ¿Usted está seguro de lo que espera? Y estar convencido de lo que no se ve. Estoy leyendo versión contemporánea. ¿Qué es fe? Estar seguro de lo que se espera y estar convencido de lo que no se ve. Carlos Spurgeon, un gran predicador, decía
que la fe son las 3 C. C. Algunos lo usan para otras cosas, ¿no? Pero es creer, conocer y confiar. Yo no puedo tener fe si primero no creo. Y por ende, debo conocer. Y cuando conozco, puedo confiar. El versículo 6 de este capítulo 11 de Hebreos dice lo siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Qué necesita? Creer. Y Él sabe recompensar a quienes lo buscan, dice. Entonces, ¿qué es fe? Es creer, es conocer y es confiar. Según el versículo 1, es estar convencido, totalmente seguro de lo que se espera. Cuando alguien no cree, no puede esperar porque no conoce lo que va a esperar. Ahora bien, cuando encabeza el versículo 1 este capítulo, muchos pueden tomar la fe para cosas materiales, que es lo que se ha distorsionado en este último tiempo para predicar únicamente la fe de cosas materiales. Sin embargo, en las Escrituras, y especialmente este capítulo, no habla de cosas materiales, sino que habla de vidas, de conductas, de acciones, de obras, de expresiones de vida que por la fe Dios fue glorificado. Entonces, ¿qué podemos ver de acá? Primero, si tuviésemos, voy a usar la imaginación, si tuviésemos el esqueleto aquí de un ser humano y tenemos que ir añadiéndoles virtudes de acá del capítulo 11 para formar el hombre según Dios, el Hijo de Dios según las Escrituras, comienza diciendo el versículo 4, dice así: por la fe Abel. ¿Quién era Abel? ¿El hermano de quién? ¿Hijo de quién? De Adán. ¿Sabe usted qué pasó con Abel? Abel fue asesinado por su propio hermano porque le tuvo envidia, le tuvo celo, porque lo que hizo Abel es por la fe. Ahí vemos nosotros cómo es que supo Abel que él tenía que ofrecer un cordero como sacrificio. Por la fe, porque Dios se lo reveló, Dios le mostró y él le creyó. Y él conoció qué es lo que quería su voluntad y confió en que eso iba a ser agradable. Y dice, por la fe, Abel ofreció a Dios sacrificio más aceptable. Ustedes tienen la palabra excelente, que el de Caín. Por eso fue reconocido como un hombre justo y Dios aceptó con agrado sus ofrendas. Y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de la fe. Fíjense ustedes, primer ingrediente: si un cristiano tuviese la expresión de excelencia a Dios, comenzaríamos teniendo un atributo diferente a los demás. Porque hoy en día, cuando se dicen ser hijo de Dios, muchas personas hacen cosas mediocres para Dios. Entonces, ¿cuál cualidad es importante para un hijo de Dios según la Biblia? Que todo lo que haga para Dios sea excelente y sea de agrado a Dios. También vemos nosotros la actitud que podemos encontrar en el versículo 5 de otro hombre llamado Enoc. Dice el versículo 5, por la fe Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte y nunca más se supo de él, porque Dios lo hizo cruzar ese umbral, pues antes de cruzarlo todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Ese versículo que está narrado allí en Génesis capítulo 5 del 21 en adelante, dice que Enoc caminaba diariamente con Dios.
Me pregunto yo, ¿no será este también un ingrediente importante para un hijo de Dios? No tan solo tener una vida que expresa excelencia en el darle lo mejor a Dios, sino también tener la conducta de Enoc, de caminar todos los días con Dios, de tener una relación de intimidad todos los días con Dios, que Dios mismo lo hizo traspasar la muerte sin morir. Fíjense ustedes, todos reconocían que Él era de agrado a Dios. Amados hermanos, una característica también importante. Pero lo que podemos ver es que esa era una virtud de Enoc. Podemos ver que Abel tenía su virtud, pero no todos tenían lo mismo. Podemos ver el versículo 7 que dice la Escritura, también el capítulo 11. Dice, por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia cuando Dios le advirtió acerca de las cosas que aún no se veían. Usó fe. Nunca había llovido en la tierra y Dios le dijo a Noé que tenía que fabricar un barco donde nunca había llovido. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una obediencia sin importar el ridículo. Una obediencia y una fidelidad para cumplir la orden de Dios sin importar las burlas de los demás. ¿Qué está pasando con los cristianos de hoy en día que cada vez quieren parecer menos cristianos? Que cada vez se esconden más. Fíjense en ustedes, un desafío tremendo. Y dice la Escritura que él fue un pregonero de justicia y que por la obediencia de Noé condenó al mundo por incredulidad. Por lo tanto, aquí vemos nosotros otra característica más que encontramos en las Escrituras. Una obediencia al extremo. Una obediencia que iba en contra de los resultados lógicos de la gente. Amados hermanos, aquí en este capítulo 11 encontramos características que tenían muchas otras personas. En el versículo 8 dice también lo siguiente: por la fe, Abraham, y acá empieza a hablar del padre de la fe, Abraham, obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó como en la tierra prometida como un extraño, como si fuera una tierra extraña. Y vivió en tiendas como con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaban llegar a la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Miren qué actitud importante para tener nosotros como hijos de Dios. Abraham, estando ya en la tierra prometida, él dijo: no me voy a aferrar a esta tierra porque yo espero una mejor. Yo espero una celestial. Esa es una actitud que muchos de los cristianos, y especialmente del último tiempo, de este tiempo tan lleno de modernismo y tan llena de tentaciones y cosas que el humanismo y la mundanalidad ha crecido, hacen de que muchos cristianos no se puedan despegar porque quieren hacer tesoros aquí. Quieren disfrutar aquí, quieren sus deleites aquí. Pero dice la palabra, por la fe, ellos miraban una ciudad cuyo fundamento y arquitecto es Dios, el que construye es Dios, una ciudad celestial. ¿Cuántas veces usted está pensando en su eternidad en el día? ¿Cuántas veces usted tiene esperanza de la gloria venidera? ¿Se ha dado cuenta que estamos afanados en tantas cosas del día, en tantas cosas que queremos hacer aquí, que de pronto empezamos a decir: no tengo esperanza? Si su esperanza está puesta solamente en disfrutar y pasarla bien en esta tierra, usted no tiene fe de Dios. Porque la fe de Dios no es para ver las cosas aquí, sino para ver lo que aún no se ve y para creer que va a venir. Yo creo que hay una ciudad gloriosa en los cielos. Y yo tengo una casa allí preparada por mí, Señor Jesús. Y Él me viene a buscar para llevarme allí. Eso lo creo por la fe. Porque la Escritura lo dice y yo le creo a la palabra. Pero muchas personas están todavía con este tema. Entonces fíjense en ustedes qué importante es tener esta actitud que tuvo Abraham. Pero continúa diciendo de Sara, por la fe, Sara, una mujer, la esposa de Abraham. Dice:
recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que él era fiel, quien le había hecho esta promesa. No podía tener hijos Sara, y era una mujer vieja, y sin embargo creyó. Y dice, por la fe. Sí, es verdad, muchas veces se la pone a Sara como la que se reía atrás de la cortina. Yo me hubiera reído igual que usted ante una situación así, pero no desconfiando de lo que decía el Señor, sino de ella misma. Porque si no, no figuraría acá en este capítulo 11 de la fe. Y amados hermanos, ¿cuánto necesita su vida una actitud como la de Sara también? Que aunque parezca imposible delante de todos los hombres, es posible para Dios. Por eso es que pone su fe y su convicción en que Dios lo ha prometido, Él lo hará. ¿Se está dando cuenta? Estamos armando ese hombre, ese hijo de Dios conforme a la palabra. Estamos viendo actitudes importantes. Fíjense también qué importante cómo manifiesta desde el versículo 13 una expresión de amor y de contentamiento de Dios Padre con la actitud de aquellos que tienen fe en Él. Versículo 13 dice, por la fe todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Solo llegaron a ver esto de lejos, pero lo creyeron y lo saludaron porque reconocieron que eran, ¿qué cosa? Extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Saben qué es lo que nos hace a nosotros perseverar? Cuando a otros se les caen las finanzas, se les caen los negocios, se les cae la salud, se destruye la familia y la única alternativa que muchos tienen es ir a comprar un revólver para quitar su vida, como si fuese que esa es la solución del hombre más necio que puede haber, porque no es terminar el problema, sino que es iniciar la eterna condenación en el infierno. Pero Dios ha dado a aquellos que han recibido por la fe la esperanza de que aunque yo aquí no haya alcanzado lo que soñaba, lo que había prometido, sé que Dios tiene para mí algo extraordinario. Dice, yo me considero extranjero y peregrino en esta tierra. ¿Saben cuál es la actitud que usted tiene que tener? La que dice acá en Hebreos, creyéndolo, saludándolo, viéndolo con ojos de fe. Amados hermanos, deberíamos comenzar a tocar temas de escatologías dentro de poco. Porque saben, las señales de la venida de Cristo son tan grandes que muchos en la iglesia todavía ignoran qué es lo que viene. Y por ende, muchos cristianos tienen miedo al tiempo final. Las Escrituras por eso dicen, versículo 14, claramente que dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, tiempo tenían para volver. Pero ellos anhelaban una patria ¿cómo? Mejor. Es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. ¿Cuántas cosas encontramos? Características, pero si ustedes se ponen a ver, no tenían todo lo mismo. Uno era Abel, otro era Enoc, otro era Abraham, otro era Sara. Mire lo que continúa diciendo aquí acerca de esto. Versículo 17 dice así: por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. ¿Saben, hermanos? ¿Conocen la historia cuando Abraham tenía que sacrificar a Isaac, su único hijo? Por la fe. ¿Usted estaría dispuesto a tener esa conducta? Fíjense ustedes qué difícil que es. Pero uno puede decir, estos son casos únicos e irrepetibles.
Son casos excepcionales. ¿Y por qué encontramos un Abel, un Enoc? No todos vamos a caminar con Dios y vamos a pasar la muerte. No todos vamos a tener la misma experiencia de Abraham. Pero ¿qué es lo que quiere resaltar las Escrituras? Quiere que prestemos atención nosotros en una parte de la vida de esos hombres y mujeres que resaltó. No es importante resaltar las flaquezas, por eso es que no narra cronológicamente día por día de cada uno de ellos. Porque hay cosas que no son útiles, hay cosas que no tienen sentido. Solamente resaltan cosas gloriosas y también grandes errores para demostrar que son falibles, que son personas que se pueden equivocar. Mire lo que continúa diciendo después acerca de la historia, versículo 20. Por la fe, cuando Jacob murió, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en la punta de su bastón. ¿Se acuerdan que enseñamos esto de Manasés y de... esto lo enseñé en Buenos Aires, perdón. De Manasés y de Efraín, ¿sí? Que Manasés era el mayor y Efraín era el más chico. Entonces, cuando José lo trae a sus dos hijos para que Jacob, su padre ya era viejo, lo bendiga, lo pone aquí a Manasés porque era el mayor y aquí lo pone a Efraín, ¿sí? Entonces lo que hizo Jacob es usar su diestra para bendecir al primogénito, al mayor. Pero el mayor era Manasés y lo que hizo José es cambiar de mano. Y José le agarró la mano y le puso al padre: no, padre, te has equivocado, eres el mayor. Y él dijo: no, será así. Y dice: por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios ordena algo en cuanto a las generaciones, debemos obedecer a Él, no a lo que es nuestro razonamiento lógico. Son principios importantes. Son principios. Por la fe, dice el versículo 22, cuando José murió, anunció la salida de los hijos de Israel, estaban cautivos en Egipto, y dio instrucciones en cuanto a qué hacer con sus restos mortales. José, siendo el gran príncipe de Egipto, ya cuando estaba por morir, él profetizó lo que iba a venir, que iban a estar ellos 400 años de esclavos, pero luego iban a ser libertados. Y él dijo: cuando venga un libertador, Dios mande un libertador y los haga salir de la esclavitud a la tierra de la promesa, me van a llevar a mí, que ya voy a estar muerto, hecho una momia. Allí estaba envuelto en sus ropas mortuorias. Me van a llevar a mí porque yo voy a ir también con ustedes. Qué visión, ¿no? Qué fe. Por eso siempre dije que cuando entraron a la tierra prometida, entró justamente Josué, Caleb y los huesos de José. Y toda la generación que salió se murió por incrédulos en el desierto. O sea que los muertos, los huesos de un muerto tenían más visión y más fe que los demás. Llegaron. ¿Qué quiere decir esto? Dios quiere de usted, papá, de usted, mamá, de usted que van a ser padres algún día. Dios quiere de ustedes que tengan tanta conexión con el Señor que sepan direccionar las generaciones que vienen, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Que camine con tanta fuerza que deje huellas, hermanos. ¿Qué quiere que pongan en el epitafio de su tumba? ¿Acá sigue descansando mi abuelo? ¿Cómo quieren que lo recuerden a usted? ¿Cómo quiere que usted se manifieste verdaderamente ante las generaciones venideras? ¿Usted se acuerda el nombre de su tatarabuelo? ¿No conoce el nombre de su bisabuelo? Nada, difícil, ¿no? Debe ser que no han marcado mucho su vida. Pero ¿creen que los tataranietos de Bill Gates se van a olvidar quién era Bill Gates? Probablemente no, por lo menos varios billetes les dejó, ¿no es cierto? Una generación que afecta a los demás son aquellos que en verdad tienen una dirección del Espíritu Santo para marcar el rumbo. Padres, ustedes tienen que orientar a sus hijos al temor al Señor, instruyéndolo con las Escrituras para que cuando fuere viejo no se aparte de él, y ellos también van a instruir a sus hijos y a sus nietos. José, siendo viejo, pudo profetizar la liberación.
Hermanos, usted tiene la bendición de Dios de ser un hijo de Dios en este tiempo para que usted pueda comenzar a orientar a sus hijos, a sus nietos con el temor del Señor. ¿Qué le está enseñando a sus hijos? ¿Qué está orientando a sus hijos? Es un gran problema. ¿Cuántas personas no lo entienden? Y es bíblico. Vamos rapidísimo al versículo 24 y dice la Escritura: por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ya tomó una decisión en madurez. Y dice las Escrituras, prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué hermosa actitud que deben tener los hijos de Dios tomando este ejemplo, ¿no? ¿Cuántos prefieren ser maltratados con el pueblo de Dios y decir, uy, ahí están los locos, aleluya, ahí está esa gente, ¿cómo vas a ir un domingo a la mañana a la iglesia? Te dicen, ¿no? Amados hermanos, cuando más te insultan, te difaman, te critican y hasta te quieren agredir por causa de Cristo, eres más dichoso, eres más feliz, dice la palabra, feliz, bienaventurados son felices, más bendito. ¿O prefieres gozar de los deleites temporales del pecado? Así es que muchos deciden gozar de los deleites temporales. Se apagan las luces del boliche y se termina todo. Se van los amigos, se va la gente. Y como el hijo pródigo en el chiquero, así quedan solos después. Las Escrituras dice características que debemos tener nosotros. Y dice, por supuesto, la palabra de Dios, algo que me gusta mucho, aquí en el versículo 27. Y dice, vamos a leer el 26. Pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, y que es que su mirada estaba fija en la recompensa. Y dice el versículo 27, por la fe Moisés salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Eso es fe, hermanos, ante la adversidad. Y podemos seguir como dice acá el versículo 32. ¿Y qué? ¿Qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon a filo de espadas, sacaron fuerzas de las flaquezas, llegaron a ser poderosos en batallas, pusieron en fuga los ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser librados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espadas. Anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, a los que el mundo no les era digno, anduvieron errantes por desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. Y acá empezamos a ver qué es lo que ha preparado el Señor para nosotros. Es la manifestación de lo que ellos no habían conocido, sino por fe habían tenido actitudes. ¿Qué es lo que nosotros sabemos que para nosotros es lo mejor? Es la aparición de Cristo. Cristo vino, Cristo es el Señor, y lo que podemos entender es que lo que tuvo Abel, lo que tuvo Enoc, la característica de Abraham, de Sara, de Moisés, de José, de Jacob, de Isaac, de los profetas, de cada uno de ellos, todos ellos tenían algo de Cristo. Todos ellos tenían algo de Cristo. Y usted ahora sabe que tiene la simiente de Cristo, pero usted tiene también algo de Cristo. ¿Cómo algo de Cristo? No tenemos la plenitud. Sí, hermanos, toda la deidad de Dios
la plenitud habita en ustedes, porque Cristo está en usted. Pero se manifiesta algo de Cristo en usted. ¿Por qué? Porque usted todavía no se dio a conocer lo que Él le ha dado. Todavía está lamentando en su carne las cosas que usted tiene. Amados hermanos, se puso a pensar qué iglesia tendríamos o qué iglesia sería visible si tuviésemos todos la bibliología de los bautistas, el celo de la santidad de los puritanos, el fuego y el fervor de los carismáticos y pentecostales, el orden de los hermanos libres. ¿Se puso a pensar usted? Los cánticos y la salmodia que tienen los luteranos. ¿Se puso a pensar? Pero unos tienen una cosa, otros tienen otra cosa, otros tienen otra cosa y estamos todos divididos, ¿no es cierto? Y cuando Cristo reúna, el día que Él venga y reúna a una sola iglesia, su iglesia, y todos seamos transformados a la imagen de Cristo, ¿no nos daremos cuenta que lo que tenían los otros hermanos y lo que yo no tenía es parte de Cristo en ellos también? Aquí en esta congregación, ¿saben, hermanos, por qué muchas veces hay discusiones, pleitos o celos o contiendas entre nosotros? Porque vemos el lado que no hay que mirar, el lado de la debilidad, el lado de las flaquezas, el lado de las miserias. Ahora, si usted empieza a ver que esa misma persona que le faltó el respeto, que no lo saludó, o esa misma persona que no lo trató bien a usted, esa misma persona tiene una parte tan hermosa de Cristo, ¿por qué no potencializa esa parte, que es lo más importante? ¿Por qué no le da lugar a usted a ese hermano a que lo bendiga a través de esa faceta que tiene de Cristo? Saben, hermanos, empiezo a entender que muchas de las distintas situaciones, un varón esforzado y valiente como Gedeón, un guerrero como Barak, una mujer que era madre en Israel como Débora, que tenía una conducta de protectora. Mire qué características hermosas. Hermanos, si tan solo la iglesia pudiese orar 3 veces al día como oraba Daniel, si tuvieses la integridad de esos 3 jóvenes que fueron al horno de barro, al horno de fuego, porque no querían doblegarse ante la idolatría. Conductas, características. Ahora entiende por qué está la Escritura llena de personas que marcaron con su vida nuestro aprender para que saquemos y utilicemos lo mejor de ellos. La paciencia de Job. Ninguno de nosotros experimentó el quebranto que tuvo Job, pero sin embargo, qué final, ¿no? Amados hermanos, el arrepentimiento genuino como el del apóstol Pedro, después que se dio cuenta que lo había traicionado, que lo había negado a su Señor. Me imagino lo que debe ser ese cruce de mirada, ¿no? Pedro lo niega, canta el gallo y se da la vuelta y Jesús lo estaba mirando. ¿Con qué amor? Amados, quiero dirigirme a la congregación con esta palabra. Creo que Dios te ha salvado por medio de la fe en Jesucristo el Señor. Si tienes el testimonio del Espíritu que eres hijo de Dios, ¿sabes qué es lo que tienes? Tienes a Cristo. Y Él se manifiesta en ti de la forma de don, de un regalo para bendecir a la iglesia. Él te ha dado algo que no es tuyo, es característica de Cristo. El hablar, el reconciliar, el perdonar, el ayudar, el exhortar, el servir, el sostener, el levantar al caído, tantas cosas que hay. Y a lo mejor dice, pero sí, yo sé que yo puedo ayudarte, a mí me nace cosas por hacer, pero ¿qué voy a hacer yo si soy un pecador? Si vivo cayendo, yo no sirvo. Hermanos, más de ti, dirá el Señor, menos de mí. Dile al Señor que
reconoces que eres Dios y Él te ha dado ese atributo, esa característica, ese don. Y sabes, hermano, así comenzarás a vivir de una manera diferente. ¿Qué tienes, Mercedes, de Cristo? Dalo. ¿Qué tienes, hermano Nicolás? ¿Lo tienes de Cristo? Dalo. Pero no importa si tienes el mal carácter, no importa si todavía te sientes débil, no importa si todavía andas renegando con las cosas que te pasan. Amados hermanos, dice la Escritura, examínalo todo y retén lo bueno. La palabra dice, vean de sus ministros, sus pastores, cuál es su proceder e imitad su fe, dice. Ahora, yo no soy totalmente íntegro. Soy falible, soy un ser humano que peco como ustedes. Pero necesito de usted, ¿por qué? Porque lo que yo tengo se lo estoy dando ahora. Pero lo que a mí me falta lo tiene usted y a mí no me lo ha dado todavía, iglesia. Y su hermano necesita de lo que Dios te ha dado y todavía no se lo das. ¿Cuándo vas a ayudar? ¿Cuándo vas a servir? La iglesia se acostumbró a un sistema religioso, a un sistema en que uno solo hace todo y los demás son meros espectadores. Dios te ha llamado porque eres parte de su cuerpo y porque te ha dado una función importante para cumplir. Todos tenemos errores, todos tenemos que batallar día a día contra la carne, todos tenemos que liberar la victoria que tenemos en Cristo Jesús sobre la carne. Pero acá hay gente que ha ministrado, acá hay gente que ha cantado alabanza al Señor, hay gente que ha tocado instrumentos, hay gente que ha predicado en la calle, aquí hay gente que ha visitado hospitales, aquí hay gente que ha hecho maravillas, pero han caído. Pero el pecado te mintió, la carne te mintió y te sigue teniendo como que no puedes, como estás fracasado. Hermanos míos, si no ves por la fe y no te sostienes como viendo al invisible, vas a seguir en ese estado y la iglesia te necesita, porque para eso el Señor te salvó. Arrepiéntete, confiesa tu pecado y busca lo que hay de Cristo en ti y potencialízalo. No lo sepultes, porque Él viene a pedirte cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Por qué lo sepultaste? ¿Por qué lo guardaste? ¿Por qué no lo produjiste? No lo sepultes, multiplícalo. Tienes que servir. Cada vez que viajo a algún lugar me agarra desesperación porque digo, Señor, qué insuficiente que es un par de viajes a algunos lugares con la necesidad que hay de la palabra de Dios. ¿Qué necesidad hay en distintos lugares? Amados hermanos, Dios no te salvó para que estés sentado. Dios no te salvó para que no hagas nada. Debes tener tu vida expresada al servicio del Señor. Siéntate con la Escritura y empiezas a chequear cada una de las personas bíblicas y vas a encontrar cosas tremendas que hicieron a pesar de sus debilidades. El ejemplo de Gedeón: estaba atemorizado por los madianitas, acobardado, estaban metidos en cuevas, porque cada vez que ellos sembraban venían los madianitas y le quitaban la cosecha. Los madianitas eran nómades, andaban con carpas, pero ellos hace de cuenta que vinieron al jardín de tu casa y pusieron una carpa, y cuando vos querías cosechar tu huerta, ellos venían y te atacaban y te sacaban todo. Bueno, así era el cuadro. Y dice que Gedeón salió escondido a recoger el trigo y a sacudirlo en el lagar. El lagar no es lugar para recoger trigo, el lagar es para pisar las uvas para el vino. Así que imagínense, estaban haciendo algo correcto en el lugar indebido por miedo a los madianitas. Atemorizados, estaban mal, devastados. Y viene el ángel del Señor y le dice: varón esforzado y valiente. ¿A dónde me ve esforzado? ¿A dónde me veo valiente? Señor, si yo soy esforzado y valiente, ¿qué puedo hacer si soy de la familia más pobre? Soy de los más humillados de todas las tribus. A mí nadie me tiene en cuenta. ¿Cómo voy a ser yo el esforzado y valiente? Bien, Gedeón, con esa misma fuerza que me estás hablando a mí, con esa fuerza vas a ir a pelear. Yo te envío. ¿Qué ve Dios? Lo que tú no ves. ¿Qué
¿Qué ve Dios? Lo que tú tienes y no te das cuenta. ¿Qué ve el Señor? El Señor ve el propósito porque Él es Alfa y Omega. Él sabe para qué te creó. Él sabe para qué te llamó. Él sabe porque Él te hizo antes que tú nacieres. Ya sabía lo que ibas a hacer y te llamó para su propósito. Pero no sabes qué tienes. Eres joven, eres adolescente, eres niño y dices, no, todavía no es tiempo. ¿Tiempo? ¿Cuál es el tiempo para un Dios eterno? ¿Te pusiste a pensar que tienes atributos de Cristo en ti, pero estás predominando la carne? Hay celos, hay chisme, hay envidia, hay murmuraciones, estás quejándote todo el tiempo, estás descontento en todas las cosas. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿No es hora que digas, más de ti, menos de mí, Señor? Menos de mí. Tu carne se queja, tu carne hace berrinche a las cosas del Señor, no quiere servir al Señor, pero sin embargo Él te depositó por gracia la vida de Cristo. Algo se tiene que manifestar de ti. Tiene que haber algo de ti. ¿Qué tienes de Dios para darme? ¿Qué tienes de Dios para dar a la iglesia? Dios te ha creado con un propósito y no para que pierdas tu vida en la depresión o en la angustia. Nunca más lo hagas, porque para eso el Señor nos ha llamado. Amén. Quiero concluir con 1 Corintios. Capítulo 1. Amén. Quiero concluir con 1 Corintios, capítulo 1. Y vamos a ir al versículo 21. Preste atención. Solo es por fe. Dice así: porque Dios no permitió que el mundo le conociera mediante la sabiduría. No es por ciencia, no es por filosofía, no es por sabiduría humana. No le pueden conocer así. Sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Saben qué es estar loco? Es carecer de lógica. No tener lógica. Y de lo que Dios se habla y lo que Dios enseña para el hombre natural es una locura. Porque no hay lógica. La razón y la fe nunca se van a encontrar en la esquina, hermanos. Es la fe la que gobierna la razón. Cuando la fe toca tu intelecto, puedes llegar a creer lo que no es y a esperar lo que aún no ha sido manifestado. Por esa razón es que quiero que sepas que el Señor te escogió y no te escogió porque eras sobresaliente. Dice la Escritura: los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, la filosofía misma. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos esto es locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es lo más sabio de los hombres, y lo débil de Dios es lo más fuerte de los hombres. Considere, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos poderosos, ni muchos son los nobles. ¿Qué está diciendo? Yo no sé física cuántica, por ejemplo. Hay muchas cosas que naturalmente no somos sabios. Si nos ponemos con grandes hombres sabios del mundo, capaz que no nos consideran sabios. El nivel del hombre para tomar criterio no es parejo. Pero fíjense ustedes lo que dice la Escritura, versículo 27.
sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los más sabios, y lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? A ver, ¿cuántos dan gracias por haber sido escogidos por Dios? Levante su mano, quiero verla. ¿Dan gracias porque fue escogido por Dios? Ahora, ¿cómo le cae a usted que dice, yo te escogí porque eras el más tonto? Ya se ríe, ¿no? Epa. Yo te escogí porque eres el más débil. Yo te escogí porque eras el más vil, el más sucio. Bueno, pastor, está bien que el Señor nos elija, pero yo no comparto eso. Hasta que no digas, Señor, yo creía que era sabio, que era honorable, que era recto, que era moralmente bueno, pero la Escritura me demostró que yo soy un pecador y como pecador ante tus ojos soy todo eso que dice la palabra. Y cuando digas, Señor, gracias por haberme escogido, porque yo era el más tonto, porque yo era el más sucio, porque yo era el más pecador, porque yo era el más despreciable hombre de la tierra, aún así soy favorecido porque me has escogido. Saben, hermanos, es diferente los planes de Dios con lo que el mundo tiene. Es diferente el criterio de Dios. Ahora, yo me gozo saber que, por ejemplo, Pedro no sabía ni leer ni escribir y usted tiene una carta de Pedro, 2 cartas de Pedro. Él no la escribió Silvano, que él le agradece su carta, le dice gracias a Silvano que él me escribió la carta. Era un hombre que no tenía cultura, no sabía leer ni escribir, pero sin embargo cuando hablaba dice que se maravillaban escuchando con el denuedo que hablaban. Tenía algo de Cristo en él, ¿no? ¿Sí o no? A mí me preguntan mucho cuántos seminarios hice, me llegaron a preguntar si yo soy doctor en teología. Y yo le dije, hermano, a mí nunca el Señor me permitió hacer academia. Es intimidad con el Señor, es simplemente estar a solas con el Señor, es escudriñar la palabra, simplemente manda eso la palabra. No te dice la Escritura, debes hacer una academia, debes entrar a un seminario teológico y recibirte de doctor de la ley. No, dice el Señor, Él ama la verdad de lo íntimo y en lo secreto me hace comprender sabiduría. Ahora, no estoy en contra del estudio académico, es favorable, pero hermanos, uno puede ser un gran doctor de teología y tener toda la pared llena de títulos, pero sin embargo no habla el Espíritu Santo por esa boca. Porque Él a quien quiere se lo da. Ahora, ustedes tienen cosas que yo no las tengo y las tienen precioso. Son realmente cosas hermosas que tienen de parte de Dios. Y yo no las tengo. ¿Sabe cómo necesito de lo que usted tiene? ¿Cuándo lo va a manifestar? ¿Cuándo lo va a mostrar? Debe reconocer, Señor, no me escogiste por lo que yo tenía, porque acá dice la Biblia, a fin de que nadie se jacte delante de su presencia. Él te escogió de pura gracia, porque eres Dios y es soberano. Y saben, a los que Él llamó, los capacitó. Les dio dones sobrenaturales, les dio algo que usted lo tiene y es un tesoro que todavía no lo ha desenterrado. ¿Qué crees que sabes hacer? ¿Qué crees lo mejor que puedes hacer? Bueno, descubre lo que Dios te ha dado. Descubre lo que Dios te ha dado. Hay quienes tienen unas voces preciosas y no han cantado nunca. ¿Así es, Batián? Dones, talentos. Hay hermanos que tienen una capacidad para aconsejar impresionante. ¿Y a quiénes dan consejo? Se van al cementerio a hablar a los muertos. O sea, le dan consejo a gente que no es cristiana. ¿Y cómo están ellos según la Biblia? Muertos. ¿Te escuchan? Y no. Y claro, si están muertos. Dios te ha dado eso para que le des consejos a tu hermano. Exhortación. ¿A quién exhortan? A los muertos.
¿Hacen algo los muertos? No. ¿A quién debes exhortar con amor? A los hermanos. Los dones son para la iglesia. Lo único que nos ha dado el Señor a nosotros para el mundo, ¿sabe qué es? Predica la palabra. Nada más. Predica la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te quedas pensando por lo menos que tenés algo de parte de Dios? ¿Sí o no? Bueno, ¿saben? Lo que vos tenés, lo que tiene el hermano, lo que yo tengo, un día lo vamos a tener todos iguales cuando venga Cristo. Pero mientras tanto tenemos todos algo. Es como un gran rompecabezas que nos necesitamos. Así que, hermanos, si algún día yo los ofendo, porque puedo ofenderlo algún día, con alguna actitud, con algún pensamiento, alguna palabra, perdónenme, porque el que lo hizo de la parte más fea de mí. Entonces, si de algo de mi vida lo bendice, no venga y me diga, oh hermano, ¿cómo me bendijo su vida? ¿Mi vida? No. ¿Cómo me bendijo Cristo a través de su vida? O sea, hable lo correcto. Porque yo no tengo bueno nada para dar. Es Cristo. ¿Se está entendiendo lo que le digo? Pero no vea las cosas malas que están hechas. No vea lo malo. Vea lo bueno. Vea lo bueno. A ver, ¿cuántos reconocen cosas buenas que tienen de parte de Dios? 8. A ver, ¿cuántos dicen? Yo reconozco aunque sea algo bueno. Yo tengo esto de parte de Dios. ¿Sí lo tienen? ¿Y por qué hacen así? Así, hermano, así. Si es de Dios es para la gloria de Él. ¿Cuántos tienen algo bueno? Ahora, ¿cuántos reconocen cosas malas que tienen todavía? ¿Qué vamos a hacer entonces con lo malo? A ver, ¿qué consejo dan ustedes? ¿Qué hacemos con lo malo? Más de Él, menos de mí. ¿Qué más? ¿Qué hacemos con lo malo? Desechamos lo malo. ¿Qué más? Alguien habló. Hay que cambiar eso. ¿Qué más dice la palabra? ¿Qué hay que hacer con las cosas, con la carne? A ver, ayudo. Morir, crucificar la carne. No darle lugar. Niégate. No le des lugar. ¿Sí o no? Ahora, si dice la Biblia que ni siquiera Dios tiene en cuenta la carne. ¿Por qué? Porque para nada aprovecha. ¿Por qué se va a fijar usted en las cosas de mi carne? ¿Por qué no me ayuda? En vez de enojarse conmigo, porque le falté respeto, o porque hice algo indebido, ¿por qué no me exhorta a cambiar? ¿Por qué no me dice, hermano, has sacado la peor parte de vos, pero yo sé que vos tenés algo precioso del Señor? No lo hagas más, hermano. ¿No es eso amonestarlo en amor? A veces acribillamos al hermano, ¡pum! Se merecía el juicio de Dios, pero hermanos, dice Romanos capítulo 2, ¿y tú que juzgas a otros no te condenas a ti mismo? ¿Se dan cuenta? Cuando estamos en Cristo debemos vivir una vida que glorifique a Él. Y la parte más débil, lo más difícil para mí es rendirme al Señor y dejar que Él sea el que gobierne mi vida. Quiero alentarte, iglesia, a que empieces a mostrar lo que Dios te ha dado. En servicio, en dádivas, en primicias, en amor, en expresión de amor, hermanos. Conózcanse. No vino tal hermano hoy. Llámenos por teléfono esta tarde. Hermano, te extrañé. ¿Qué pasó? No, eso es tarea del pastor. No es tarea del pastor. Somos un cuerpo, hermanos. Amén. ¿Cuántos quieren glorificar al Señor? Vamos a terminar. Es un día cívico y es obligatorio. Entonces vamos a dar lugar a que cumplamos con el César también. Cierra tus ojos. Quiero que tomes, como un cristiano ya renovado, revivido, quiero que tomes decisiones en esta mañana. Decisiones importantes. La palabra te enseña a que andemos en el Espíritu y no le demos lugar a los deseos de la carne. ¿Te das cuenta?
Hagan morir lo terrenal en ustedes, dice la palabra. Esta es una tarea muy importante que hacer. Por eso yo te invito en esta mañana a que sepultes los caprichos. No son del Espíritu. No tenemos el Espíritu Santo que es caprichoso. No es del Espíritu eso. Sepulte los caprichos, las demandas, las inquietudes, las exigencias. Hermanos, acuérdate que el amor de Dios es primero tú, después yo. No busca lo suyo propio. Acuérdate del amor de Cristo. Cuando pareciera que más perdemos es cuando más ganamos, dice la palabra. Resigna a los pies del Señor tu voluntad y deja que Él sea glorificado. Él te va a usar y vas a deleitarte en Él. En esta mañana te invito a que aniquiles el enojo contra otro, que destruyas lo que tu carne, el apetito de tu carne, que quiere venganza, que quiere ver sufrir a aquel que te ofendió. Destrúyelo en el nombre de Jesucristo. Destrúyelo. No le des lugar a la carne. Recréate en el Dios de tu salvación. Considera a Cristo que sufrió tal contradicción por nuestros pecados. Haz que tu vida en esta mañana diga: Señor, cuánto necesito que se manifieste más de ti y cada vez menos de mí. Sea útil en las manos del Señor y no sea un estorbo. Sea útil. Y te hago un llamado a vos, hermano, hermana, que una vez serviste al Señor. Predicabas, servías en alabanza, cantabas. Un liderazgo que te ha dado el Señor y estás sepultado hoy. ¿Por qué te condenas? Cuando dice la Biblia: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. No le hagas caso a tu carne. Arrepiéntete. Consagra tu vida. ¿No te das cuenta que estás malgastando los años de tu vida sin hacer que Dios sea glorificado? Sírvele al Señor. ¿Te equivocaste? Bueno, confiésalo. Él te va a perdonar. Pero no malgaste más el tiempo. Conságrate. Conságrate. Y camina en integridad y en santidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a servir? Con la excelencia de Abel. ¿Cuándo vas a caminar con la intensidad de Enoc con Dios? ¿Cuándo vas a obedecer como Noé, sin importar que se burlen de ti o que te traten de loco? ¿O cuándo vas a orar 3 veces como Daniel? ¿Cuándo vas a confrontar al rey de Babilonia diciendo: no me voy a postrar a tus ídolos? ¿Cuándo vas a llorar por el pueblo de Dios como lloraba Jeremías? ¿Cuándo vas a tener el celo ardiente del Señor como lo tenía Pablo por la palabra de Dios? ¿Cuándo vas a recostar tu cabeza en el pecho del Señor como lo hizo Juan? Oh, hermanos, todos estos hombres han cometido muchos errores, pero si esas cosas fueron resaltadas es para mostrarte que hay algo de Cristo en vos que aún no los estás manifestando. Te invito a que lo hagas esta mañana. Una mañana en silencio, donde la atención de toda la gente está en otra cosa. Nosotros estamos a solas con el Padre.
en esta mañana te invito a que rompas el silencio. Si quieres pararte allí donde estás y orar, habla con el Padre. Pero ninguno de tus títulos o trofeos o condecoraciones o nada de lo que el mundo te dio es útil. Lo único que es útil es Cristo en vos. Si así lo entendés, allí donde estás, ponete de pie, orá, levanta tu voz, orá al Padre. Decirle: Señor, aquí estoy, sí, yo he dejado pasar mis años. No estoy dando lo que puedo dar. Y estoy arrepentido, Señor. Claro que sí, estoy arrepentido. Y le hablo especialmente a los jóvenes y a los adolescentes. Tienen la oportunidad que muchos no la tienen, la edad. Es la mejor edad para consagrarse, la mejor edad para servir al Señor. Si pudieran descubrir el universo glorioso que hay en la presencia de Dios, es mucho más grande que la locura temporal de este mundo. A los hijos de los pastores, a los matrimonios que tienen hijos, a los hermanos que tienen sus hijos aquí, háblele de lo hermoso y lo maravilloso que es tener a Cristo. Consagra tu vida. Descubrí lo hermoso que es servir al Señor. Tómese este tiempo, pónganse de pie aquellos que lo van a hacer y oren al Señor. Como la semilla que para brotar tiene que morir, todo plan en mi corazón lo rindo hoy por servirte a ti. Más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí, Señor. ¿Ya hiciste tu oración allí donde estás? Comienzas con pedir perdón al Padre. Y luego quiero que entres en intimidad y busques el tesoro que hay en ti. Un regalo de Dios para que lo pongas al servicio del Señor. Padre, bendice a tu iglesia en esta mañana. Que la gloria y la honra sea para ti. Y que el fruto de tu palabra viva, haciendo que nuestras vidas sean agradables ante tus ojos, sean para testimonios de muchos que no creen y para que tú seas glorificado, Padre Celestial. Te alabo y te bendigo, Señor Jesús, por esta mañana y por el reposo y el descanso que tenemos solamente en ti, por tu gracia y por tu misericordia. Tu palabra nos dice: encomienda al Señor tu camino. Vamos, iglesia, encomendale todo al Señor. Tu vida, tus negocios, tu salud, entregale todo, entrégaselo al Señor. Y dice: confía en Él, que Él hará. Eso es fe, creer, conocer y confiar. Así Dios se va a glorificar en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Digno eres tú, Señor. Amén.